Hola Pedro, buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? hola, hola. Bienvenido, bienvenido a Atando Libros y bueno, para nosotros es un gustazo el tenerte por primera vez en este club de lectura, y la verdad es que queremos pues platicar de este libro que nos ha sorprendido de todas, y bueno, quisiera yo primero comentar, porque estas charlas las subimos a YouTube, que tú eres ingeniero y escritor, ¿no? Egresaste de la Universidad Iberoamericana, estudiaste ingeniería en computación y electrónica y en el 2010 apareciste en el Twitter que yo desde entonces te sigo como Don Porfirio Díaz. Y a partir del junio de 2011 participaste como dialoguista en El Sexo Débil y bueno, eres autor de, espero que no esté aquí atrasado el currículum, pero de 5 novelas y guiones para series televisivas. La primera novela que yo leí tuyo fue Los pecados de la familia Montejo, que para mí fue una gran novela y un primer acercamiento a tu escritura y que vamos a leer a propósito en Atando Libros en noviembre. Pero bueno, también escribiste Yo Díaz, que ese ha sido y creo que es un parteaguas en tu carrera como escritor, un bestseller que habla acerca de Porfirio Díaz y que relata él a través de primera persona toda su historia desde el exilio y le platica a Carmelita pues toda su vida. Y menciono esto porque tiene mucha similitud con en esta novela por el tratamiento que le diste de una primera voz, una primera persona contándole a un familiar cercano su historia. Y bueno, tienes algunas otras novelas que bueno, estaremos ya hablando al ratito de ellas, pero pues yo ya quisiera entrar en materia. Jo Malitzin habla de esta mujer que ha sido vapuleada, catalogada como la traidora y otras cosas malas, y que al final tú le das una voz, pero desde la infancia, Pedro. ¿Cómo inicia este proyecto para ti? Porque le entraste a un personaje que es muy complicado a nivel histórico y que muchos han estudiado y que también tienden a manejarlo o la buena empoderada onda casi feminista o la mala que nos traicionó, y tú le das su justa medida y la reivindicas. Bueno, este proyecto nace justo de Había una vez mexicanas que hicieron historia, porque si alguien leyó el libro es el segundo perfil del primer libro. Y cuando estaba escribiendo esa semblanza dije, esta es una historia que está muy interesante. Cuando la estaba escribiendo dije, no se parece a lo que yo conocía de la escuela y puede ser muy interesante. Entonces, eh, cuando funciona, Había una vez mexicanas que hicieron historia, Alfaguara me pide que escriba una novela infantil, que por cierto no le he entregado, pero yo dije, voy a hacer la de Malintzin. Y entonces me dijeron que sí, empecé a estudiar al personaje, estuve 2 años estudiando el personaje y la época, y me apasionó mucho todo lo que hay alrededor pues, de la conquista y de Malintzin, y pues yo le iba, porque yo trabajo muy de cerca con mis editores porque rebotamos ideas y hay autores que entregan el manuscrito y al final ya es cuando el editor ve, pero yo sí trabajo siempre muy de cerca. Entonces yo le iba contando lo que quería hacer y entonces me decían, híjoles, ¿por qué no mejor le bajas a los sacrificios? ¿O por qué no mejor cambias esto de la guerra? Porque al final pues era una novela para niños, ¿no? O sea, tenía que ser del mismo rango de edad y pues no podía yo escribir de sacrificios humanos como lo hice en una novela para una niña de 8 años. Entonces, empezaron las restricciones y dije, no, pero es que tengo que poner todo esto porque lo estoy encontrando, porque me gusta, porque quiero escribir de ello y quiero que se sepa todo lo que estoy descubriendo. Y pues me dijeron, pues creo que no vas a poder. Entonces les dije, bueno, ya llevo todo esto investigado, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hago esta novela para adultos como parte de mi serie biográfica? Y luego te entrego otra novela para niños. Y entonces me dijeron que sí, por eso digo que todavía les dejo esa novela. Pero entonces ya, pensando que se trataba de esta serie biográfica, dije, bueno, vamos a tratarlo igual que el resto de los personajes. Vamos a
hacer que el personaje hable en primera persona, que cuente su vida desde la infancia, que hable de sus sentimientos, de su vida íntima, de su vida privada, que se vaya revelando este mundo y conforme ella lo va descubriendo, nosotros como lector vamos descubriendo todo eso que ya había trabajado antes, pero con este personaje y ya, pues así fue como lo bajé. Lo curioso es que yo, por cuestiones de trabajo, yo no había podido sentarme a escribir, o cuando yo me sentaba a escribir no funcionaba. Entonces lo intenté empezar durante el 2019 varias veces, no funcionó, y no fue hasta que me encerré la primera semana de marzo del 2020, así como de, ¿y ahora qué voy a hacer ya aquí encerrado todo el día? Cuando pensábamos que el encierro iba a durar 15 días o un mes, ajá, nosotros todos crédulos, pues empecé yo a escribir este proyecto pues me aventé, lo empecé en marzo y lo entregué en diciembre. Entonces sí fueron 9 meses de escritura todo el día, trabajar mucho, tirar mucho, porque esta es la novela también en la que más he tirado texto, que no funcionó, y finalmente pues así quedó, Soy Malintzin. Entonces fue mi pequeño proyecto de cuarentena. No, qué bárbaro. Y quería yo preguntarte, digo, antes de que ya les dé la palabra a las demás, ¿cómo o de dónde te documentaste para narrarnos a esta Malitzin joven, casi niña? Porque casi todos arrancan casi siempre en el encuentro de Cortés o un poquitito antes, pero nadie, te lo puedo decir, creo que hemos leído bastante los últimos meses, nadie se ha ocupado de esta Malitzin niña. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo abordar y la documentación? Sí, pues es un asunto yo creo que también pasa con los otros personajes, que a veces nada más vemos una parte de su vida, y generalmente empieza, pues sí, cuando es regalada a Hernán Cortés y termina cuando cae Tenochtitlan, y ya no nos cuentan mucho más. Entonces, le pasa a muchos personajes, y en este caso, pues sí sabíamos, está documentado que pues estaba, o sea, que era hija de un cacique, por eso era la noble prisionera. Sabemos que cómo termina en Tabasco, o sea, sabemos ciertas cosas, y otras bueno, las pude ir llenando con investigaciones que se han hecho sobre mujeres indígenas de la época. Entonces, ese llenar huecos lo hice de una manera informada y de acuerdo a los estudios, y de forma que el lector no sepa qué es lo que yo estoy añadiendo y qué es lo que sí está documentado realmente de Malintzin, pero pues es parte de esta investigación. Y también lo que sucede después de la caída de Tenochtitlan, que sí, obviamente está mucho más documentado, pues que se casa con Juan Jaramillo, que le regalan una casa, que le regalan el pueblo en el que nació, o sea, ese tipo de, bueno, que tuvo Martín Cortés, ese tipo de cosas que también está mucho más documentado, que tampoco, pues tampoco se cuenta mucho, pero es parte de. Entonces, por ejemplo, sabemos en qué pueblo nació precisamente porque Cortés se lo regala después de la conquista. Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy interesantes, y que han estado ahí durante mucho tiempo incluso cuando uno compra un libro sobre la conquista y se menciona la Malinche, hay datos que están ahí, pero que nunca se les ha dado la importancia, porque a veces están del pie de página, a veces están estás contando algo de Hernán Cortés que parece más interesante. Entonces, me pasa lo mismo con otros personajes. La información está ahí, pero no le hemos dado el peso porque nos estamos concentrando quizás en algo más político o en algo más militar, y dejamos a Malintzin a un lado, y mucho más su vida personal y sus aspectos biográficos. Entonces, pues era cuestión de tomarlos y usarlos para crear este personaje y este libro. Y yo creo que le das una visión al lector totalmente diferente. Y creo que ahí es cuando empieza el encantamiento con este libro y con el personaje, Pedro. Y bueno, y precisamente América, te iba yo a dar la palabra a América, me ganaste. América escuchó el libro, ahora sí que en audiolibro, con Tiare Escanda. Entonces, ahorita que ella te comenté, a ver si después nos cuentas si tú elegiste a Tare o fue elección de la plataforma o cómo estuvo ahí. Adelante, América. Sí, muchas gracias, Pedro. Un placer de estarte escuchando aquí. Estamos muy emocionadas. Muchas felicidades. A mí en lo personal me encantó el libro, me fascinó. Sumamente recomendable. A muchas amigas se los he estado diciendo que lo tienen que leer. Tengo una pregunta, aparte de la que dice ahorita Angie.
Bueno, a mí me fascinó la forma de narrar de Teare Skanda. Yo les recomendaba mucho también aquí al Club de Lectura, les decía, si no tienen mucha oportunidad de ponerse a leer. Nunca había comprado un audiolibro, yo nunca. Y pues lo vi y como me gusta mucho como actúa Teare, dije, ay, le voy a dar la oportunidad. Nunca pensé que me fuera a apasionar, o sea, a estar escuchándolo, imaginarme todo en mi mente como si fuera un cuento histórico. La verdad, mira, me pongo chinita de lo emocionada que estaba y se los compartí. Aparte, ahí están todas mis amigas del Club de Lectura de Testigo que a cada rato es que yo estoy fascinada cómo lo lee, cómo lo actúa y cómo lo describe. En fin, muchas felicidades. Ahorita nos platicas un poquito sobre eso. Mi pregunta es, ¿tú crees que al momento de leer el libro, uno de tus objetivos para el público es hacer un cambio drástico de la forma en que imaginamos a Malintzin? O sea, ¿crees que con tu libro se le va a hacer justicia? ¿Tuviste tú esa meta o nunca se te ocurrió? Eh, Pues me gusta que me cuenten la historia como a mí me hubiera gustado que me la contaran. En el caso de Malintzin, como creo que es una gran desconocida, pues así fue como la escribí. De todas maneras, yo creo que mis libros pueden funcionarse como si nada más quieres llegar a entretenerte un rato, a divertirte, a apasionarte o sea, bueno, vivir las aventuras de Malintzin, que además le pasa de todo y todos los capítulos terminan en tensión, pues esa es una forma. Si quieres eh, irte adentrando a la historia de la conquista o a la historia de Malintzin también es otra forma, y por eso pongo bibliografía al final para la gente que quiera seguir leyendo sobre el tema. Entonces, pienso que tengo esos dos públicos y sobre esos dos me voy. O sea, por un lado, la persona que nada más quiere leer la novela, que no quiere aprender, pero nada más quiere pasar el rato, y por el otro lado, la persona que sí quiere aprender un poco y sí se quiere llevar algo. Entonces, así es como escribo. De todas maneras, pues siempre intento humanizar al personaje lo más posible para que no es el personaje literario, pues se lo lleven después de que termine el libro y que los acompañe. Entonces, yo creo que aunque uno no quiera o esté buscando eso de aprender del libro, yo creo que sí va a cambiar su perspectiva de Malintzin justo por cuando uno descubra su vida completa. Y en el caso del audiolibro, la verdad es que sí hizo un casting y la editorial siempre me hace pues me avienta a mí la decisión. En este caso sí hubo varios casting, bueno, varias posibles ofertas que pudieran haber funcionado, pero a mí me gustó mucho Teare. Además, Teare la veníamos persiguiendo para otro par de libros, pero no estaba disponible y cuando vio Soy Malintzin dijo, no, yo tengo que, y además creo que mandó 2 pruebas diferentes, y cuando la escogimos también estuvo mandando pruebas de cómo quieres que lo lea y cómo quieres que lo haga. Yo no estuve, en este libro no estuve en el estudio, pero cuando tenía dudas me mandaba notas de voz en WhatsApp así como de, ¿cómo quieres que lo lea? ¿Así o así? Y yo le Ay, decía, no, pues tú eres, o sea, tú lo estás leyendo, tú te estás convirtiendo en el personaje, eres actriz, o sea, probablemente lo que tú escojas va a ser mucho mejor que lo que yo esté pensando. Entonces, pues se lo dejé a ella, quedó muy contenta, la editorial quedó muy contenta, entonces se mandó a concursar algunos premios a ver si gana algo el audiolibro, pero quedó muy, muy padre y pues es un poco de la magia que hace la editorial. La verdad es que yo siempre dejo a los actores trabajar, yo nada más participo en el casting, así como de que sí se parezca un poco en voz y tono y que los actores trabajen porque al final pues es lo que saben hacer y yo nada más estorbaría. oye, ¿y qué te gusta más? ¿Que lo escuchen o que lo lean? Perdón por mi tercer pregunta. No, adelante. Estoy muy preguntona. Fíjate, Aparte súper fan tuyo del libro, de verdad. fíjate que me gusta mucho escucharlos, porque me gusta mucho escuchar mis audiolibros porque es escuchar a alguien más leer lo que tú escribiste es diferente porque tiene otra intención y lo lee como ellos lo entendieron, no como tú lo escribiste. Entonces, siento que es como conocer un libro por primera vez. O sea, hay cosas que los actores le ponen emoción en una parte que a mí pues, había escrito y había pasado de largo,
y otras cosas que yo sé que es importante y de repente lo leen y no parece tan importante. Entonces, me gusta mucho cómo cambian el tono y sigue siendo interesante y el personaje sigue vivo. Y además lo que tienen estos libros, que además me gusta mucho, y ya me lo han dicho varias personas que los escuchan, es por la estructura que tengo, donde los capítulos casi siempre tienen la misma extensión y me gusta tener tensión y conflicto todo el tiempo. Entonces, más que audiolibro, parece radionovela. Entonces, eso... De hecho, esa es la, pues sí, es la sensación que me dio, o sea, una radionovela más que audiolibro, definitivo. Y aparte de las diferentes voces que ella misma hace, cómo se desplaya, y yo creo que le sacó mucho jugo a su actuación al momento de estar haciendo la lectura. Así es que, por favor, dile que también tiene una fan acá en Mexicali, Baja California. Dile a Tiare que le mande muchos saludos y que me fascinó, me encantó y más. De mis libros preferidos que he leído en mi vida. Bueno, no he leído, he escuchado el primero, pero que me lo he imaginado así, en mi vida, maravilloso. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Y le damos la palabra a Nubia. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola. Pues bueno, debo decir que el otro día revisando mi librero, híjole, creo que te convertiste en uno de mis favoritos. Tengo el desde los pecados hasta este. O sea, ya pasé por Yo Díaz, por las mexicanas que hicieron historia, por todos, ¿no? Entonces, de verdad es un placer leerte nuevamente, platicar contigo. Yo tengo dos preguntas. La primera es, yo siempre he pensado que cuando un escritor habla o le da voz a una mujer, o le acierta o le fracasa. Y en este momento, realmente con Malintzin lo lograste. O sea, realmente me gustó la voz que le diste a Malintzin. Entonces, quería yo preguntar, mi primera pregunta es en base a eso. ¿Qué tan difícil fue para ti? Porque al final de cuentas, pues eres hombre y los hombres a veces tienen la percepción de las cosas, mejor dicho, en la mayoría de las veces tienen una percepción muy diferente a la de nosotras. ¿Qué tan difícil fue para ti darle voz a Malintzin? Pues lo más difícil de darle voz no fue, para mí, no fue que era mujer, era más bien que es un personaje indígena que está narrando en español cuando no es su primera lengua. Entonces, hay veces que sí tenía que pararme y decir, Malintzin está aprendiendo o no sabía esta expresión, no, hay cosas de las que no puedo entrar. Entonces sí estaba viviendo en un mundo de reglas de qué podía y qué no podía escribir. Eso fue para mí lo más complicado, y las pruebas de tono de voz que también estuve tirando, y mucho de lo que tiré es así como de no puedo hablar así. ¿Cómo lo va a describir? Son cerbatanas que escupen fuego, son venados sin cuernos, o sea, todo ese tipo de cosas, porque también, pues Malintzin no podía hablar como nosotros hablamos, entonces sí tenía que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas, aunque sí, obviamente hay uno que otro anacronismo que tenía yo que poner, pues si no, no iba a funcionar la historia, pero eso fue para mí lo más complicado. El asunto de que sea mujer, realmente no fue tan complicado, porque yo cuando estaba escribiendo Aviones Mexicanas que hicieron historia, los 3 tomos, entendí que si yo decía, es que voy a escribir como una mujer, pero es que no, eran 50 perfiles, tenía que ser una mujer 50 veces. Entonces, como yo lo resolví es, sí, pero también es médico, pero también es científico, pero también tiene una procedencia y tiene un color de piel y tiene un contexto. Entonces, si me enfoco en todo lo que hay alrededor, porque el personaje no solamente es el género, es todo lo que hay alrededor. Entonces, yo como escritor que estoy haciendo un papel, me estoy convirtiendo en un personaje, me estoy convirtiendo en todo eso. Entonces, trato de, pues, honrar todo lo que es este personaje, que sí es mujer, pero lleva todo alrededor. Entonces, a veces me enfoco en la parte de que es mujer, a veces me enfoco en la parte de que es intérprete o que es indígena, y cómo todo eso suma al personaje. De todas maneras, sé lo que dices, porque sí he leído unas novelas espantosas, terribles, de hombres que escriben en voz de mujer, o
hombres tratando de describir a las mujeres, que también es de pena ajena. Nada más, creo que hay muchos ejemplos en las redes de cómo intentan describir a una mujer y entonces pasan 3 páginas describiendo sus formas voluptuosas y sus pechos y de repente así como de, y luego, y el resto de esa... Entonces sí, es terrible como los autores hombres describen a las mujeres, los de otras generaciones, porque sí, entonces trato de no caer en eso, trato de hablar justamente de la profundidad de estos personajes y de todo lo que lleva alrededor, que no es el género, y partir desde ahí. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, la verdad me encantó, o sea, me encantó la voz que le diste a Malintzin. Yo en lo personal sí debo decir bueno, la palabra no es me identifiqué, pero sí justifiqué, porque para mí, sinceramente, Malintzin sí era la traidora, ¿no? Entonces, ya ahorita como que me hace pensar de manera diferente, ¿no? Como que sí hubo un pequeño cambio en cuanto a mi percepción de Malintzin, ¿no? Y mi siguiente pregunta es, hay partes en donde Malintzin tiene premoniciones, o sea, que tiene los sueños. Mi pregunta radica en, ¿fue un recurso que tú utilizaste o hay algún tipo no sé, de información de que realmente los tenía? No, es un recurso narrativo que me gusta usar mucho en mis libros. Por ejemplo, me acuerdo que en Yo Díaz, al principio, una de sus hermanas sueña que Porfirio se aleja en un barco y claramente está hablando del exilio. O sea, los sueños generalmente en mis libros van prediciendo el futuro. En el caso de Iturbide también va prediciendo cosas. En Zapata no me acuerdo. Bueno, Zapata va y viene, entonces Morir de pie. voy de pie, va y viene. Entonces, trato de que, no sé, como me gusta mucho leer realismo mágico, me siento que puede tener por ahí guiños y también, que si tú sabes parte, si tú conoces la historia, pues vas a decir, híjoles, ahí viene esta parte, y no conoces la historia, dices, ok, ¿qué va a pasar aquí? Porque esto que estás soñando se va a cumplir, pero ¿cómo se va a cumplir? Entonces, es un recurso narrativo que me gusta usar cuando puedo y que finalmente pues va añadiéndole capas a este personaje porque estos sueños también no son propiamente de ella, son sueños que le manda la diosa Coatlicue. Entonces, pues también habla de su relación con su fe y con la diosa que la está protegiendo y que la está acompañando durante todo este camino. Muchísimas gracias, de verdad un librazo, de verdad, me encantaron, subrayé muchísimas frases, esas descripciones de la palabra, lo importante de las palabras, me encantó. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Nubia, gracias, Pedro. Adelante, Laura. Hola, Pedro. Pues es Hola. una joya tu libro, me encantó. O sea, la verdad sí me emocionó mucho. Me reivindicó muchas cosas también de Malintzin, hasta me cae muy bien. Se me hace una mujer muy, muy fuerte, muy valiente. El que estuviera contándole ella al hijo, también, o sea, esa voz me encantó. O sea, así como que le hizo única, los capítulos cortos. No, la verdad te sacaste más de un 10, Pedro. O sea, sí quiero felicitarte porque sí es un librazo y que vengan muchos de estos, ¿eh? O sea, tú sigues escribiendo igual. Esto está excelente. Muchas felicidades. Y yo te quería preguntar me sorprendió mucho de conocer a deja, si lo leo bien, Tecuelhuetzin, la tlaxcalteca. Ajá. Ahí, ¿cómo descubriste la amistad con Malintzin? Pues como las dos eran importantes y los dos pues eran nobles de alguna forma, pues, no eran, o sea, no eran como el resto de las esclavas o el resto de las mujeres que las acompañaban, entonces estaban juntas y pues sabemos que andaban juntas y yo lo que hice simplemente fue construir la amistad a partir de ahí, porque pues cómo van a estar juntas así nada más, o sea, seguramente había una amistad y considerando que las dos estaban ahí por algo que no habían decidido, pues seguramente encontraron puntos de relación. Además, esa amistad me sirvió para que cuando Malintzin se fuera con Cortés a pelear con Pánfilo de Narváez,
pues la otra se quedara en Tenochtitlan a ver todo lo que fue la matanza del Templo Mayor. Entonces también era una idea que yo tenía donde todo estuviera contado por mujeres. Entonces tenía que usar ese recurso de que ella se queda, pues así se quedó, pero que le contara a Malin sin todo esto y que al final tuviera una amiga en la cual se apoyara, porque era obvio que estaba buscando una mujer con la cual encontrar una relación, con la cual pues tener una amistad y platicar todo esto, y pues ella era la candidata ideal. Y pues también creo que algo que está impactando a la ficción en todas sus formas es que pues no tengamos a un personaje femenino solo ahí flotando entre muchos hombres, sino que también haya otras mujeres importantes alrededor, y en este caso pues fue ella, también estaba Isabel Moctezuma, luego Catalina, pero que sí hubiera otras mujeres fuertes que tuvieran una relación buena o mala con Malintzin, y sí me preocupé de que estuvieran todas ahí. No, pues la verdad es que sí, sí me encantó. O sea, muchísimas gracias por tu libro, porque creo que la historia, si me lo hubieran contado así de niña, otra cosa sería, ¿no? Y ahorita digo, bueno, nunca es tarde para descubrirla, pero sí, muchas gracias ahí por, digo, de Yo Díaz también la de los otros mexicanos, o sea, ya creo que he leído varios también tuyos, así como Nubia, tenemos ya ahí varios ahí, eres de nuestros favoritos. Entonces, muchas gracias por escribir, y tú continúa, Pedro. Muchas Muchísimas felicidades. gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Lau. Alex, no sé si quieras comentar algo. Pedro, hola, buenas tardes. Bueno, yo ya he tenido el gusto de entrevistarte a través de Liverpool, de los círculos de lectura. Entonces, para mí es un placer. De verdad, eres de mis escritores favoritos. El libro de Mexicanas que hicieron historia, no sabes cómo gustó. En la escuela de mi hija se puso. Entonces lo leímos, el tomo 1, el tomo 2. Ya ahorita ya no vivimos en Oaxaca, ya vivimos ahora por el trabajo de mi esposo de Liverpool en Orizaba, Veracruz. Entonces, bueno, espero aquí también empezar a armar ahora que pase la pandemia y que conozca más gente y todo, pues también, o sea, hacer círculos de lectura con las niñas, porque no sabes lo que gustan tus libros, o sea, y como dice mi hermana, bueno, Laura es mi hermana, como dice mi hermana, o sea, qué padre que la historia nos la puedan platicar de esa manera, o sea, no como lo que siempre nos platicaban, y de pronto tener un libro así, o el de Yo Díaz, que también sabes que lo amo, y también te sigo en tus redes y todo, bueno, para mí es un privilegio. Entonces, y como de verdad te lo agradezco infinitamente por todos estos libros que tú estás haciendo, porque de verdad, como dicen, son una joya, una verdadera joya, y a todo el mundo nos encantan. Y por otro lado, agradecerte también que te des ese tiempo de estar con tus lectoras, o sea, porque no sabes lo que significa para nosotras tenerte con nosotros. Entonces, pues muchas felicidades, y que sigas escribiendo más libros, porque ya queremos leerlos todos. Y bueno, de América, pues ahora me entró la curiosidad de escuchar el audiolibro, entonces habrá que comprarlo para escuchar esa radionovela a través de, ahora sí que de escucha, no de lectura. Entonces, muchas gracias, Pedro, y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Pedro. Dani, adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de conocerte y que nos hayas presentado este libro. Igual que las demás, me gustó mucho el libro, ¿no? De esos libros que empiezas y quieres saber más y quieres saber más. Y independientemente de otras lecturas que había hecho acerca de ella, yo quise entrarme a tu libro y verla con esos ojos, ¿no? Con tus ojos con que lo escribiste. Me gustó mucho verla a ella como una sobreviviente, o sea, muchas circunstancias, y como mencionaban, pues muy, muy valiente de enfrentar tanto reto que se le fue enfrentando y ir saliendo adelante y adelante. Era así como que un día más, no me imagino, cada día se le presentaba a veces días muy difíciles. A mí lo que me gustó mucho de Malintzin en tu libro es que yo la vi como muy inteligente, que no era simplemente una traductora ni una intérprete, sino que ella llegó a darse cuenta del poder que tienen las palabras, que digo, ay, si lo veo en estos momentos, digo, ¿cómo nos hace falta eso de que lo que vamos a decir nos pasara un poquito más antes
antes de expresarlo, sino pensarlo un poquito, ¿no? Y siento que ella tuvo esto a pesar de su vida, de las circunstancias, de todo. Así yo la percibí a ella, como tú la presentaste, yo la sentí como muy inteligente y como que lo que decía igual no fue literal, así como nada más la simple traductora, ¿no? Intérprete, sino que fue una personalidad que tuvo mucho más que hacer, mucho más que dar, que sabía la circunstancia que estaba, que conocía a las personas con las que estaba rodeada. Y me encantó esa parte, me encantó conocerla y sí me puso a pensar mucho eso, pues de que uno debe de ser muy cuidadoso con las palabras, porque una vez que sale ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y se lo admiré mucho. Y quería preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú admiraste más de Malitzin? Pues aprendí a admirar su deseo de sobrevivir. La verdad es como que como lo escribí justo en la cuarentena, o sea, sí sabía que iba a sobrevivir, pero no había sido tan consciente de ese aspecto y de repente creo que una reflexión que todos tuvimos es, ¿cómo voy a sobrevivir si el resto del mundo se está cayendo a mi alrededor? ¿De dónde saco estas fuerzas para sobrevivir? ¿Cómo sigo adelante? ¿Qué pasa si la gente que conozco se está enfermando o está muriendo? Hace 500 años teníamos aquí una epidemia de viruela. Entonces, pues, haciendo esos paralelismos y todo eso, como que el personaje al que me aferré para sobrevivir yo fue Malintzin, fue así, si ella pudo sobrevivir en medio de una guerra y en medio de una pandemia y todo eso, eh, pues creo que yo también puedo hacerlo. Y otra cosa que le admiro mucho es la fuerza para levantarse después de todo lo que le toca vivir. Porque claro, ya había dicho, sí, aquí escribo, por ejemplo, La matanza de Cholula, ¿no? Y de repente, pues sí, llegué a escribirla y no es lo mismo decir, llegaron los españoles y masacraron un montón de personas en Cholula. Bueno, ahora tienes que escribirlo y sentirlo y ponerlo como si Malintzin lo estuviera viendo. Y eso fue muy fuerte y muy doloroso y me acuerdo que estuve 2 días sin escribir porque para mí la impresión fue mucha. Y para Malintzin, que también, como lo escribí, fue muy fuerte para ella, también encuentra el, pues, sí sucedió esto, me está afectando, pero tengo que seguir adelante, no puedo dejar que lo que está sucediendo, la sangre que corre me frene, tengo que seguir encontrando las fuerzas para salir adelante. Entonces, esas fuerzas de no decaer a pesar de todo lo que sucede también es algo que le aprendí y que pues me llevo de este personaje. Sí, sí, muchas gracias. Y un extra más del libro, pues también para mí fue esa parte de uno como mamá, estarle contando la historia a un hijo. Digo, pues qué belleza también de presentarlo así. Muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Dani. Y un poco haciendo el apunte de lo que decía Dani, en una parte de la novela dice, su idioma, el castellano, me parecía rico, complejo, único, un paraíso de ideas por descubrir, pero en ese momento era inalcanzable. Y creo que tú nos vas mostrando a lo largo de la novela este papel preponderante que esta mujer tenía, pero como te vuelvo a repetir, no la pones en una situación que esté fuera del contexto. Realmente nos presentas a Malintzin como una mujer que dentro del contexto que tuvo que vivir, ella tuvo que tomar ciertas decisiones para sobrevivir y realmente hacerle frente a lo que le tocaba vivir en este momento, ¿no? Y a veces con este tipo de personajes es muy fácil como tratar de transformarlos y volverlo a la mujer superpoderosa porque es lo que está de moda, ¿no? Y creo que tú le das la altura a Malintzin dentro de su contexto, pero también nos haces reflexionar acerca precisamente del papel, de este papel que tuvo ella, del poder que tuvo al ser la lengua de Cortés y de poder en su traducción y en sus palabras, igual y poder reconstruir o destruir un mundo que apenas estaba por forjarse, ¿no? Y por otro lado, me llama mucho la atención estas anotaciones que hace Malintzin
y compara al Dios católico con su Dios, ¿no? Y hacíamos la pregunta aquí, de repente, ¿qué era más salvaje, ¿no? Si los sacrificios que tenían un fin de acabar con la hambruna, con la sequía, y que eran toda una cosmovisión relacionada al medio ambiente, a las deidades, para tener un beneficio de comunidad, o este Dios que cargaban los españoles para hacer tanto destrozo y tanta muerte sin sentido, ¿no? Sí, es parte de este choque cultural, pero en el aspecto religioso, pues sí, de repente, yo me imagino que si no hemos tenido ningún contacto con el cristianismo y de repente tenemos, o sea, a esta edad nos presentan así como de, mira esta religión y ese es el Dios que ganó, o ese es tu Dios y está clavado en un madero, pues ¿qué opinión vas a tener de eso? Pero claro, es la primera vez que llegaban a estos indígenas a conocer esta religión y del otro lado también. Entonces, para los españoles también era así como de, y estos demonios que están ahí en piedra, ¿qué caramba son? Entonces, sí hay un no entenderse de los dos lados y que sí es un tema a lo largo de la novela, porque también, por ejemplo, hay un debate en Malintzin y en otros indígenas de la Virgen es una diosa o no es una diosa o qué carambas es. Entonces, pues sí, se entiende que o sea, nosotros podemos entender que ellos no entendieran la nueva religión y pues también la imposición de una religión donde de repente bautizan a Malintzin, le cambian el nombre y dices, bueno, ahora vas a rezar así. Y entonces Malintzin es así como de, pero yo ya tenía un nombre y una fe y una identidad que tú quieres cambiar y que a lo largo del resto de la novela está tratando de decidir, de encontrar su identidad de quién es, si toma algo de los españoles, toma algo su parte indígena, pero al final ella decide qué es lo que va a hacer. Pero si ella es un caso único, a los demás indígenas se les impuso todo esto. Pero sí, justo la religión es un tema muy, muy importante y la verdad es que es algo que quería resaltar cuando de repente llegan los españoles a los pueblos y empiezan a tirar lo que ellos decían que eran los ídolos y los demonios. Y claro, nosotros lo vemos a 500 años y dicen, no, pero nada más tenías que quitar ahí la piedra y ahorita la podríamos ver en un museo. No pasa nada, pero claro, su visión en aquel entonces era muy diferente. Sí, claro, ¿no? Y creo que lo dejas claro y sobre todo en ciertas frases que Malintzin dice, ¿no? Este Dios silencioso, cuando sus dioses, pues, les hablaban a través del medio ambiente, de la lluvia, del viento, del fuego, este Dios egoísta que está clavado en un madero, ¿no? Que no quiere que tengamos otro Dios más que este, cuando nosotros en nuestra cosmovisión tenemos una playa de dioses que cada uno nos sirven para diferentes cosas y que tienen que ver también con nuestra vida diaria. Entonces, también esa parte de la novela a mí se me hizo muy, muy interesante y creo que también colabora mucho a entender un poco, pues, cómo se veía el mundo desde la visión de esta mujer, ¿no? Que pues obviamente trae al lado a un español que, la verdad, Hernán Cortés a muchas nos cayó mal y bueno, no logramos salvarlo de que nos cayera un poco mal, ¿no? Esta visión de este conquistador, que sí reconocemos esta inteligencia que tenía, este carácter y este don de mando y de negociador. Y yo comentaba en una de las sesiones que creo que si Cortés no hubiera tenido estos talentos, no hubiera podido conquistar lo que conquistó, ¿no? Porque realmente traía por muchos frentes muchos enemigos, ¿no? Y supo sortearlos de pues, la mejor manera que encontró, ¿no? Sí, yo también creo que Cortés va por ahí. Creo que es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz, pero es un hombre que comete un error tras otro. Le dicen, no vayas a Cholula. Y va a Cholula y sucede la matanza del Templo Mayor. Hay gente que le dice, no vayas a Tenochtitlan, y ahí va, ¿no? O sea, le dicen, no dejes a Pedro de Alvarado ahí, o sea, el hombre está loco y ahí va y lo deja. O sea, claramente, con lo visceral que era Pedro de Alvarado, por donde uno lo viera era una mala decisión dejarlo a cargo. Y luego la forma en cómo deciden huir de la ciudad, que finalmente es lo que es la noche triste o la noche victoriosa, depende pues sigue siendo un error. Entonces vemos a Hernán Cortés cometer un error tras otro
y claro, en su ego, pues no quiere aceptar estos errores. Y finalmente, cuando ya se da cuenta de todo esto, que es cuando cae la ciudad, entra en una depresión terrible. Lo tiene Bernal Díaz del Castillo en un techo, llorando, viendo la destrucción, porque se dio cuenta que no, o sea, no era lo que buscaba, pero al final era lo que sucedió. Y entra en creo que la tercera parte de la novela está muy deprimido, o sea, sí, está en un estado anímico muy, muy raro, y finalmente pues regala a Malintzin a Juan de Garamillo, y no puede ganar las batallas que va a hacer a Centroamérica, mata a Cuauhtémoc en una conspiración que le inventan, o sea, sí vemos a un Cortés muy, muy reducido. Parece que, no creo si lo puse en la novela o nada más lo pensé, que la derrota de Tenochtitlan era como la derrota a sí mismo, porque al final pues él acaba perdiendo. Nada más para terminar, y ahorita te doy la palabra, América. Cuando escribiste esta parte de Cortés deprimido, ya con el peso de Cuauhtémoc, ¿qué parte de la pandemia estabas viviendo y si te descargaste a través de estas escenas, Pedro? Yo creo que los habré escrito por ahí de agosto, septiembre. Yo creo que yo ya estaba agotado, estaba ya muy cansado de la pandemia y de estar escribiendo todo el día, y seguramente pues eso se lo transmití a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés está ya muy cansado de todo. Entonces, pues finalmente también le hace tomar esas decisiones. Está cansado, está harto, nada salió como pensaba. Él no quería destruir la ciudad y al final la destruyó. O sea, sí se le sale de las manos. Y es cuando llega el momento de, ups, no era lo que quería. Y al final, pues sí, se arrepiente. Sí, claro. Gracias, Pedro. Adelante, América. Rapidito nomás, veo que casi todos tus libros han sido de historia. ¿Por qué motivo te gusta escribir sobre la historia? ¿Te gustó la historia desde chiquito? ¿Siempre tuviste inquietud de investigar más? ¿Y eras un buen estudiante en la materia de historia? Porque es don Porfirio Díaz. Tú no sabes. Ay, la voy a leer. Perdóname, Pedro, pero es mi primer libro que leo, es el de Malintzin. Yo soy Malintzin, pero me han contado maravillas de los otros, así es que voy a empezar a hacer mi colección. Soy nuevas en el club aparte, ¿eh? Pues crecí, cuando crecí me contaban la historia, me la iban platicando mis abuelos, así me contaron la revolución, me sentaron a ver telenovelas históricas, y yo crecí leyendo Yo Claudio, Los Reyes Malditos, entonces como que siempre estuve rodeado de esta ficción histórica, y pues cuando decidí que iba a escribir o cuando iba a ser escritor, pues era un poco eso, ¿no? Quería escribir de lo que yo había leído, pero que pensaba que no existía, o sea, como de, ¿por qué no hay libros como Los Reyes Malditos o Yo Claudio en México? ¿Por qué no puedo hacer lo que están haciendo en las telenovelas, pero en los libros? Entonces, pues así fue como, pues trabajé estos libros, y pensando un poco en justo lo que te había dicho de cómo me hubiera gustado que me contaran la historia cuando era niño. Oye, ¿viste El vuelo del águila? Sí, Ah, yo muchas también. veces. Somos de la misma generación, por eso te pregunto. Prometo leer los siguientes, todos los libros tuyos, pronto. Pinky Promise. Va. No, y de hecho te decía que es don Porfirio porque él empezó en Twitter con el nombre de don Porfirio Díaz. Y yo me pregunté una cosa, Pedro, estudiaste ingeniería en computación y cuando yo te leía como don Porfirio decía, qué bien escribe. Y luego sacaste Los pecados de la familia Montejo, que fue lo primerito que yo leí de ti. Y dije, ¿qué estaba haciendo? O sea, de ingeniero de computación, sí es un gran escritor y no es cebollazo, de veras, esa novela yo les he contado a todas la maravilla que es, y ya la vamos a leer en noviembre, esperemos volverte a tener acá con nosotras para platicar, y yo te escribí cuando la terminé de leer que yo quisiera verla en una serie de Netflix o de Claro Video o de Prime, porque no hay una novela de esa etapa del porfiriato con una mala que supera a doña Catalina Krill. No creo que supera a Catalina Krill. Es que es mala. Pero lo que pasa es que o sea, para mí la ingeniería era mi carrera,
pero me gusta, o sea, y escribir era mi hobby, entonces tomaba cursos de escritura creativa y escribía todo el tiempo y pues ejercía en un principio como ingeniero, pero cuando publiqué y me di cuenta que pues, esto también era una chamba enorme, pues sí, creo que me di cuenta que más bien la ingeniería era mi hobby y esto de la escritura era mi carrera. Pero lo que me dio la ingeniería para escribir es la estructura, porque escribir una novela histórica requiere una investigación enorme, requiere digerir los datos, requiere pues saber exactamente dónde está el personaje principal, los personajes secundarios, en qué año está, qué está pasando social y políticamente alrededor. O sea, yo tenía que saber con Soy Malintzin qué estaba pasando aquí, qué estaba pasando en España, mientras Malintzin se movía, qué estaba pasando en Tenochtitlan, o sea, todo eso, tener claro todo y los mapas y o sea, toda la información, creo que solamente lo podría armar bueno, por mi lado de ingeniero. Entonces, yo digo que sigo ejerciendo porque al final todo el pre del libro, porque yo veo los libros como proyectos, o sea, todo el preproyecto y el anteproyecto lo trabajo como el proyecto de ingeniería. Incluso me pongo fechas así como de tengo que terminar para tal día, tengo que tener tal avance, tengo esto de colchón, tengo metas que voy cumpliendo. Entonces, pues todo eso es la ingeniería. Igual y le aplicas el famoso SCUM, ¿no? Sí. Con los papelitos y todo. Ok, bueno, pues nos estamos acercando ya casi al final de esta gran charla. No sé si alguien quiera comentar algo más. Chicas, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues yo a nivel personal y del club de Atando Libros, de veras te queremos dar las gracias, primero por haber escrito este libro que nos ha llevado a esta historia de esta chica que nos ha congraciado con ella, Malintzin. Y dos, pues el que Penguin Random House y tú obviamente nos hayas brindado este tiempo para poder charlar de esta novela y pues, ¿qué más? Te queremos agradecer de veras el que te tomes el tiempo por compartir con los lectores, por responder las preguntas y siempre, siempre, pues por la dedicación y esta manera tan particular que tienes de escritura, Pedro. Y bueno, ya para cerrar, nos tomamos siempre la foto con el libro. Ay, espérenme, ¿sabes qué? ¿Qué creen? Vengo a dejar a mi hijo, no te perdónenme. preocupes, yo te lo pongo. Pero ahí me lo yo pones. te lo pongo, claro. Espérenme, déjenme que se vea bonito. Ay, 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 es que le da la luz. No. Bueno, yo ahí lo pongo. Listo. Pues Pedro, muchísimas gracias y esperamos verte en noviembre para Los Pecados de la Familia Montejo y pues ahora sí que adelante y estamos esperando pues los nuevos proyectos. Creo que ya lanzaste Mexicanas que hicieron historia parte 3. No sé qué otro proyecto tendrás por ahí. Que pues se pueda contar. La novela infantil que le debo a la editorial, pero por contrato no puedo decir de qué es. No te preocupes. Ahí te iba a preguntar eso, perdón, ¿cuál era? A ver, nada, no nos puedes platicar nada del cuento. Nada. Bueno, está bien, estaremos pendientes en tu Instagram. Claro. Muy bien. ¿Piensas hacer alguna otra para adultos próximamente? Digo, aunque no nos digas de qué, pero ¿lo tienes ahí como pensado? Sí, tengo el siguiente de esta serie que también ya llevo parte trabajada, pero como se me está alargando mucho, lo voy a mandar al 2023. Ok. Bueno, pues a nombre de Atando Libros y a nombre de todas nosotras, mil gracias, Pedro. Esperamos verte en la próxima, en noviembre. Y pues felicidades por Yo Malintzin. La verdad es que te mereces un gran aplauso. Como te puse en el post, te sacaste un 10, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a todas, nos estamos viendo y gracias a los amigos de Atando Libros. Recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y esta charla estará en nuestro canal de YouTube. Buenas tardes, gracias a todas, gracias Pedro, hasta luego. Muchas gracias, Pedro, saludos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Bye bye.